El primer versículo de la Biblia, Génesis 1:1, dice, en el principio Dios. Después dice, creó los cielos y la tierra. Y yo siempre digo que en este versículo, en el primero de la Biblia, Dios establece el principio de que si tú quieres un día recibir cielos y tierra, tienes que aprender a colocar a Dios en el principio. Cuando el sol brilla y cuando hay tempestad oscura en tu experiencia, Dios tiene que estar en el principio. Él es la fuente de todo lo bueno que tienes. El problema es que nosotros vivimos en una sociedad humanista. ¿Qué enseña el humanismo? Que no necesitas de Dios. Que la solución para todos los problemas está en el propio ser humano. Que todo lo que tienes que hacer es sacar de ti la fuerza interior. O la buena vibra, como dicen algunos. Pero la realidad es que la propia vida se encarga de golpearnos tanto que llegamos a la conclusión de que no tenemos poder, no tenemos fuerza. Y en esas horas es cuando debemos clamar, levantar los ojos a Dios. Deberíamos hacerlo en todo tiempo, pero a veces como seres humanos esperamos que el dolor se vuelva insoportable y que todas las puertas y las ventanas estén cerradas para acordarnos de Dios. Y yo siempre digo, qué bueno es Dios, que cuando vamos a Él como si fuera el último recurso, Él no nos dice, porque todo te salió mal, ¿te acordaste de mí? No. Él siempre está con los brazos abiertos. Nuestra lección nos presenta el caso del rey Josafat. Josafat fue uno de los grandes y buenos reyes del pueblo de Judá. En Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 12, está registrada toda la oración, pero yo voy a leer solo una parte de la oración que Josafat hizo cuando le dijeron que el enemigo venía. Y ahora, ejército por ejército, el de Josafat no tenía nada que deber. Josafat fue un rey que se encargó de fortalecer al pueblo de Dios. Ejércitos bien entrenados, bien capacitados, armas de guerra. Si alguien en esta vida podría confiar en sus fuerzas, en sus recursos, era Josafat. Y sin embargo, cuando le dijeron que venía el ejército enemigo, mira lo que dijo él se arrodilló para orar. Y en medio de su oración, mira lo que dijo en el versículo 12. Segundo libro de Corintios, capítulo 20, versículo 12. Dijo, Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? ¿A quién? A los enemigos. Pues nosotros no tenemos fuerza con que enfrentar a la multitud tan grande que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. A ti volvemos nuestros ojos. Ahora, mi amado, desde el punto de vista humano, Josafat no tenía razón al decir no tenemos fuerza, no sabemos qué hacer. Él era un jefe militar. Él sabía perfectamente lo que podía hacer. Él tenía armas de guerra, él tenía un ejército bien capacitado. Él podría perfectamente decir, vamos, ¿dónde está el enemigo? Vamos a enfrentarlo. Pero él se arrodilló. Y sus palabras son elocuentes porque a pesar de tener fuerza, un servicio de inteligencia, un ejército bien capacitado, él dice, Señor, yo te dejo en tus manos a mis enemigos. Tú los juzgarás. Nosotros, dicen, no tenemos fuerzas, no tenemos recursos, no podemos, no sabemos. No es que no sabía, es que aquí Josafat está expresando su sentido de humildad y de dependencia de Dios. Señor, tú me has dado vida, tú me has dado fuerza, tú me has dado inteligencia, todo viene de ti. Pero yo no quiero confiar en lo que yo tengo. Yo quiero confiar en ti porque tú eres mi Dios. Eso es lo que estaba diciendo. Oh, querido, cómo es bueno meditar en esto en estos tiempos cuando el ser humano, debido a la tecnología, a la ciencia, porque la ciencia se ha multiplicado exageradamente, el ser humano ha aprendido a desconfiar de Dios.
y a confiar en sus propias fuerzas, en su tecnología. Y entonces la tendencia humana es a desconfiar cada vez más y más de Dios y a confiar en sus fuerzas. El COVID hizo tanto estrago en el mundo, tanto daño, tanto mal, cuánta gente murió. ¿Y sabes lo que sucedió con el mundo cristiano? Volvió sus ojos a Dios. Y yo conocí a una persona que no conocía a Dios y que en estos tiempos de pandemia volvió sus ojos a Dios y hoy está bautizado en la iglesia. Estudió la Biblia. Y él hasta hoy da su testimonio y dice, si no hubiera sido la pandemia, yo estaba al borde de la muerte, él dice, y en ese momento yo tuve que volver mis ojos a Dios, y qué bueno es Dios que lo escuchó, lo restauró, y hoy es un hombre cristiano que alaba a Dios. Entonces, querido, lo que pasa es eso. El ser humano puede llegar hasta vencer los problemas que tiene con la ciencia, con la tecnología. Pero qué bueno es que los seres humanos en medio de todo eso reconocen que Dios es Dios y que nada serían y nada podrían sin las fuerzas de Dios. Cuando lleguen los momentos de crisis a tu vida, vuelve los ojos a Dios. Te será más fácil si en los momentos de abundancia, en los momentos en que no tenías problemas, tú siempre dependías de Dios. Te será más difícil cuando en los tiempos de bonanza tú te apartaste de Dios. Pero vuelve a los ojos de Dios de cualquier manera. Vamos a la segunda parte. Confía en Dios y no en tus recursos. Y aquí se presenta el caso de David. David fue un hombre muy interesante. Cuando era jovencito, pastorcillo de ovejas, él defendía a sus ovejitas de los leones y de los osos con una honda. Dios estaba con él. Dios lo protegía. Él aprendió a desconfiar de sí y a confiar en Dios, no en su onda. Inclusive cuando derrotó al gigante Goliat, dijo, yo vengo a ti en el nombre de Dios. No dijo, vengo aquí con mi onda. Inclusive el gigante le dijo, ¿qué? Soy perro para que vengas a mí con palos y piedras. Él dijo, no, yo no vengo con palos y piedras, yo vengo en el nombre de Dios. Qué linda experiencia de David. Pero más tarde, cuando se volvió rey, a pesar de haber sido perseguido, haber pasado necesidad en el desierto y haber recibido la ayuda prodigiosa de Dios, se olvidó de Dios. Cometió errores terribles, cometió adulterio con la esposa de un general suyo, en fin, hizo atrocidades. Una etapa en que era rey, aparentemente estaba bien con Dios, con la iglesia, pero en el fondo no estaba. Y mira lo que dice el primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Se levantó, está hablando de David, el relato es de David, pero dice el texto, se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a que hiciera censo del pueblo. Es relevante lo que dice el texto cuando enfatiza que fue Satanás que entró al corazón de David y lo inspiró a realizar un censo. ¿Un censo para qué? Para saber cuántos soldados tenía. Un censo para saber el poderío militar de su reino. ¿Para qué? Para enfrentar a los reyes enemigos. Ahora mira el contraste. Mientras Josafat, teniendo un ejército bien preparado, se arrodilla y le dice a Dios, yo no soy nada, yo necesito de tu ayuda. David se pone a contar su ejército para confiar en sus fuerzas y olvidarse de Dios. Y fue terrible, fue catastrófico. David, un hombre que al principio fue extraordinario, pero después se malogró. Estaré en esta mañana, en esta noche, tarde, yo no sé a qué hora está escuchando esta grabación, pero estaré hablando para alguien que en algún momento de la vida, tú, ya confiaste mucho en Dios, ya hiciste tanta cosa para Dios, pero te has preguntado por qué razón hoy día te encuentras lejos de Dios, confiando en tus recursos, en tus fuerzas humanas. Devuélvete a Dios, querido. Tú no eres tuyo, tú no te perteneces.